Cuando pienso en rurales hay dos marcas que se me vienen a la cabeza. La primera es Volvo y la segunda es Mercedes. Sí, hay otras marcas que han hecho grandes rurales, aquí no se le viene a la cabeza el Audi RC2 o los actuales RC6, pero tradicionalmente para mí son esas dos marcas. Eso es aún más cierto en la Argentina, donde probablemente una gran parte del país tiene al menos un recuerdo con una rural Mercedes, probablemente de chasis 124 o 123. Así que era para mí llamativo que Mercedes-Benz en la Argentina actualmente y en los últimos 10-12 años en realidad no trajera ninguna de sus rurales al país. Bueno, todo eso cambió cuando trajeron esta, que es el Mercedes-Benz Clase E Rural en su versión 220 diésel y con estética aventurera. De hecho, Argentina tiene más historia con los Mercedes chasis 115 equivalentes a la actual Clase E en formato rural que en formato sedán. En la década de los 70, comercializar un auto importado en la Argentina era prácticamente imposible, y los sedanes de lujo tenían impuestos altísimos que, salvo para el caso de familias muy ricas o embajadas, hacía inviable comercializar un auto Mercedes-Benz para un circuito de concesionarios tradicional. Sin embargo, había una excepción a este régimen de altos impuestos: los utilitarios como furgones o pickups producidos en el país. Así fue como a Mercedes se le ocurrió una idea fantástica. Comenzó a traer la mitad frontal del auto prácticamente completamente armada desde Alemania y luego, en una alianza con una empresa fabricante de carrocerías de colectivos, le ponía una caja de pickup para así crear la primera y hasta la llegada de la clase X única pickup producida por la marca de la estrella en el mundo. Los interiores de estas pickups traían todos los lujos del clase E de aquella época, un producto solo para Argentina que hoy cotiza entre los coleccionistas. Pero la mayoría de los clientes de un Mercedes clase E no querían andar en una pickup, por lo que llevaron a sus autos empresas carroceras a que se los, entre comillas, cierren. En muchos casos tan pronto como salían del concesionario. Muchos de estos Mercedes pickups terminaron convertidos en sedanes, pero la mayoría terminó convertidos en rurales, vehículos familiares. Es importante desde el punto de vista histórico que todos estos Mercedes ensamblados en la Argentina llevaban un motor de 4 cilindros diésel que les daba la denominación de 220D. Una agradable coincidencia que esa sea la misma denominación que trae a la Argentina la versión casi 50 años actualizada de aquella pickup. Es decir, esta no es solo la primera vez en muchísimo tiempo que traen una rural, sino la primera vez en también bastante tiempo que Mercedes-Benz trae un modelo diésel a su gama de autos de pasajeros y no a vehículos comerciales. La verdad es algo que para mí es excelente, porque si hay algo también en lo que Mercedes-Benz se ha especializado a lo largo de los años es en motores diésel. ¿Cuál es el problema de este auto? Es que combina una doble especie en retirada. En primer lugar, los motores diésel, y en segundo lugar, las rurales, que están siendo casi completamente reemplazadas por SUV, camionetas, entre comillas, en casi todos los mercados y segmentos. Por si no lo notaron ya en las calcomanías de las puertas, quería agradecer al concesionario La Merced de Pilar por prestarme este auto para hacer esta crítica honesta y por ser uno de los concesionarios que me prestan autos en general con total transparencia. En ese sentido los recomiendo muchísimo si alguno está buscando un auto Mercedes-Benz nuevo o usado en el país. Realmente esta crítica va a estar bastante sesgada por el hecho de que a mí me encantan las rurales y no le veo demasiado sentido a las camionetas en general, a las SUV. Siento que una rural te puede ofrecer todo el espacio que te ofrece una camioneta con el andar que te ofrece un auto, y siendo realistas, tampoco es que las camionetas urbanas en su mayoría te ofrezcan demasiada posibilidad de meterte en terrenos complicados, y en muchos casos ni siquiera tienen más despeje del suelo que un vehículo convencional. Incluso autos como el que tengo acá al lado vienen con la ventaja de ofrecer suspensiones neumáticas o hidráulicas que permiten levantarse. Este auto puede levantarse casi 15 centímetros adicionales del suelo si es necesario. Eso te da una gran ventaja si tenés que meterte, por ejemplo, en el barro. Y ya no son más tracción trasera como eran hace varios años, esta es tracción en las 4 ruedas. Entonces, ¿por qué alguien compraría una SUV en lugar de esto? ¿Y por qué se venden cientos y miles de SUVs en la Argentina del mismo precio que esta rural E220 y se venden tan pocas de esta rural? ¿Es que todos los consumidores son tontos o hay algo más de fondo? ¿O hay algo detrás de eso? Bueno, eso es lo que quiero ver en esta crítica a este Mercedes-Benz E220D rural en su versión All Terrain. Quiero arrancar por debajo del capó, donde hay una cifra que me sorprende.
Yo nací y crecí en un mundo donde tener un motor turbodiesel implicaba tener 30 o 40% menos potencia que un naftero aspirado equivalente. Me parece increíble a los avances que han llegado los motores con este combustible, que hoy este 2 litros envía 192 caballos de fuerza a las 4 ruedas. Eso es la misma potencia que muchos 2 litros turbonafteros de hoy en día, es increíble. La gran ventaja de los diésel siempre fue su torque, y acá no decepciona, con 400 Nm. Sin embargo, así como la desventaja que tenían los diésel en potencia se achicó, también lo hizo la ventaja que tenían en cuanto al torque. Hoy 400 Nm de torque no es algo para nada imposible en mecánicas de 2 litros turbonafteras, que encima traen mucha más potencia. Donde sí está la gran ventaja del diésel es en el consumo. Durante mi prueba logré un promedio de 7 litros cada 100 km, cuando en una mecánica naftera similar estimo que hubiese consumido un 30% más. Una vez que ves el interior, los detalles, los asientos, la calidad de los materiales, te das cuenta por qué históricamente se dice que Mercedes-Benz empieza de la clase E para arriba. Considero que hoy en día son los interiores de esta marca los mejores del segmento, los que hacen que aunque estés sentado en el clase C más base, sientas que estás en un auto de aún mayor categoría. En el segmento de los autos de lujo, y quizás del lujo en el mundo en general, hace varios años que viene ocurriendo una revolución. Un auto lujoso dejó de ser aquel que tuviese madera, cuero o algún otro material exótico por todos lados, y pasó a ser el que tuviera la mayor tecnología. Antes, un auto te impresionaba por sus materiales, hoy te impresiona por sus gizmos. Hoy es más que aceptable que un clase E tenga muchos plásticos en su interior, especialmente de buena calidad, pero sería inadmisible que no tuviese casi infinitas cámaras por todos lados para darte una imagen que recree el lugar donde estás estacionado. Inadmisible no tener asientos traseros reclinables con un botón que hasta mueven el asiento de adelante levemente para quedar planos, o la posibilidad de mover el asiento del acompañante desde la butaca del conductor. Hoy es aceptable que no te invada el olor a cuero de vaca recién procesado apenas te subís al auto, pero sería inadmisible no tener una pantalla gigante con infinitas funciones como poder cambiar las luces del interior o la dureza de la suspensión. En este campo el clase E no decepciona. Climatizador automático de 3 zonas, enchufes y puertos USB por todos lados. Un sistema de audio Burmester excelente, un doble techo de vidrio inmenso, un baúl que se puede abrir con solo deslizar el pie por debajo y la ya mencionada suspensión son solo algunos de los muchísimos detalles tecnológicos que sin dudas te hacen decir wow cuando los usás. Y así, tan bueno como se ve este clase E, la realidad es que hoy en día no lo está comprando nadie. ¿Por qué? Ciertamente no es el precio, $97.000 no son pocos, pero ese es el precio de lista del clase E 0 km más barato del país. De hecho, se venden más del más caro E400 que de este E220D, ni hablar de la cantidad de GLE 400, la SUV equivalente a este auto que se venden. Mi opinión que intenta explicar por qué este auto no se vende es que son dos factores principales. El primero de ellos es el formato de rural que tiene este Mercedes. Considero que las rurales son el mejor tipo de auto que alguien puede elegir, al traer lo mejor de todos los mundos. En una rural tenés todo el espacio de carga abierto que hay en una SUV, pero con a su vez la altura y el comportamiento dinámico de un auto, con todo lo que eso implica como mejores prestaciones y un mucho menor consumo de combustible. El problema es que hace tiempo que las rurales dejaron de ser cool o interesantes y pasaron a ser el tipo de auto en el que nadie quiere ser visto. Las SUV, que efectivamente no son más que rurales levantadas, son hoy por hoy el auto más deseado por todos en todos los segmentos. Las rurales no son hoy más que autos de nicho para unos selectos fanáticos entre los que me encuentro, claro. Pero el factor que más me hizo reflexionar es el segundo, el motor. Como mencioné antes, no puedo explicar lo mucho que mejoraron los motores diésel en los últimos 20 años. Siguen siendo más caros que su contraparte naftera, pero ya no son lentos ni ruidosos, y el diésel premium que llevan hoy se consigue en casi todos lados. Para el día a día, manejar un auto diésel es indistinguible de uno naftero, salvo por el hecho de que por las normas anticontaminación actuales a este auto se le tiene que llenar un tanque secundario de urea cada 2.500 kilómetros. Mientras tanto, el diésel en gran medida retiene sus ventajas, la gran autonomía, el torque y el potencial de durar muchos más kilómetros con menos problemas. Es sabido que el gasolero es a nivel mundial una especie en peligro de extinción, pero mientras que el fanático del diésel piensa que se debe al escándalo de Volkswagen o a medidas regulatorias más estrictas, es luego de manejar este auto que me doy cuenta que pasa por un factor mucho más claro:
El diésel ya no es competitivo. Los nafteros tienen prestaciones muy cercanas en todo y cuando se le suma el componente híbrido, como ya está ocurriendo en prácticamente todos los segmentos, quedan absolutamente relegados a los libros de historia. Todas las ventajas del diésel, el híbrido naftero eléctrico las hace mejor, al mismo tiempo que tiene emisiones de partículas menores. Considerar que en Argentina la motorización 350e híbrida con mucha más potencia y torque quedaría a un precio similar a la gasolera me hace darme cuenta que el error de este auto no está en el auto en sí, que es excelente, está en el motor. Haber manejado este auto me hizo darme cuenta que el diésel está muerto. No fueron los gobiernos, las regulaciones o los ambientalistas. Fue la propia innovación tecnológica que hizo que los nafteros hoy sean simplemente pero tan buenos. Pero entonces, tomando todo eso en cuenta, ¿significa que yo, que soy fanático de las rurales, la tengo clarísima y todos los que compran SUV son todos tontos? No, está muy lejos de eso. Y de hecho, cuando se analiza esta propuesta y se ve incluso dentro de la misma marca las opciones que hay, ok, este es un clase E, que no es lo mismo que una GLC, que es mucho más cercano a un clase C en un montón de cosas. Es decir, perdés un poco de calidad de materiales y algo de equipamiento de confort. Pero por un monto muy similar, por ejemplo, tenés la GLC 350 híbrida eléctrica, que filmé ya hace unos meses, que tiene casi el doble de potencia, o bueno, en realidad 300 caballos. Tiene una autonomía muy similar y un consumo muy similar. Y la verdad, siento que este tipo de autos quedan muy en offside y que el motor diésel está en retirada, y no por emisiones y no necesariamente por el Volkswagen Gate, como le estaban llamando, sino por simplemente proposiciones de costo y precio. En la medida que haya autos híbridos o eléctricos completos que te ofrezcan todas las ventajas del diésel, como el torque, como la autonomía, como el consumo, e incluso un precio muy similar, la verdad que los autos empiezan a perder sentido y este tipo de motor en general empieza a perder sentido. Y cuando tomas en cuenta que además tenés que cargarle urea cada 2500 kilómetros, empezás a pensar que quizás las rurales sí son la solución, pero no con este motor. Y yo, que siempre fui fanático de los motores diésel y de todo el torque que producen, y un defensor de decir, sí, no producen tanta potencia, pero mira todo el torque que tienen, hoy creo que en un mundo con autos eléctricos e híbridos pierde un poco de sentido. Así que yo me quedo con esta rural, me quedo con un clase E rural toda la vida, me encanta, y me lo quedo por sobre la mayor parte de las SUV del mercado. Pero creo que solo me lo quedo si tiene un motor naftero y o eléctrico. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.